Como os gustó bastante el programa de los creepypastas, vamos a hacer una segunda parte porque la verdad es que a mí también me gustan muchísimo. Sí que es verdad que los que voy a decir actualmente, ¿vale? Los que voy a decir en este programa no son muy nostálgicos para mí, pero sí que es verdad que igualmente marcaron historia. Sobre todo tres de los personajes que van a formar parte de este capítulo, debido a que prácticamente son del origen de Marvel Hornets, los que crearon al personaje de Alex, quien está obsesionado con Slenderman. Así que básicamente vamos a hablar de tres personajes, ¿vale? Luego de dos creepypastas más. Pero vamos a hablar de las proxies de Slenderman, ¿vale? Y luego, pues, dos personajes de creepypastas extra. Así que vamos a hablar del origen de Toby Rogers, mejor conocido como Teachy Toby. Toby Rogers, ¿vale? Era un chico con una vida bastante difícil. Una vez, pues, su madre, ¿vale? Le iba a llevar al colegio, como el día de cada día. Pero ¿qué pasa? Que días anteriores había tenido peleas con otros compañeros y tenía el brazo vendado. ¿Qué pasa? Le sangraba, pero él no sentía dolor. Además, también le daban tics nerviosos de vez en cuando. Padecía de síndrome de Tourette. Su madre le dejó en el colegio y entonces a partir de ahí, pues todo iba como siempre iba en la vida del pobre Toby, ¿no? Bullying debido a sus tics nerviosos. Y la verdad es que no tenía amigos. No tenía nadie con quien compartir sus gustos. Y además él también era muy reservado y tampoco hablaba con nadie. Además, cuando le pegaban, Toby no sentía el dolor, ¿vale? No sabía lo que era sentir dolor. Y tenía un comportamiento, un carácter muy frío. Entonces, el nombre de Teachy Toby viene por el bullying que le hacían, ¿no? Porque digamos que los bullies, cada vez que le veían haciendo tics, ¿no? Los tics nerviosos que hacían voluntariamente, ¿no? Pues le llamaban, jaja, Teachy Toby, Teachy Toby, Teachy Toby. Eso no era lo único malo que le pasaba en su vida, sino que cuando llegaba a casa siempre veía a su madre y a su padre discutir. Su padre maltrataba a su madre e incluso le pegaba. Toby estaba ya harto de ver una y otra vez cómo su padre, pues, maltrataba y gritaba y pegaba a su madre. De modo que un día que su padre estaba solo en la cocina, cogió un cuchillo, caminó lentamente acercándose hacia su padre y se le clavó por la espalda varias veces. A partir de ahí, cogió una mascarilla o un pañuelo, gafas de protección y dos hachas falsas de utilería. Y a partir de ahí se formaría el personaje de Teachy Toby, quien prácticamente utilizaban ese nombre para burlarse de él. Ahora ya no era una burla, ahora era su identidad. Cuando huyó de casa, se adentró en un bosque y se encontró con el mismísimo Slenderman. Le engañó para que se uniera a él. Teachy Toby aceptó, sin pensárselo dos veces, y se convirtió en uno de sus sirvientes. A raíz de esto, pues básicamente va haciendo como misiones que Slenderman le va diciendo, como pues por ejemplo, pues yo que sé, ayudarle a conseguir víctimas, o simplemente matar a quien Slenderman quiera, ¿no? Quitarle la vida a quien Slenderman quiera, básicamente. Y lo dicho, yo realmente a este personaje no le conocía. Pero como tenía relación con Slenderman, y ya sabéis lo nostálgico que es para mí Slenderman y la obsesión que yo tuve a los 12 años con este personaje, pues dije, quiero saber más de este personaje. Y seguramente digo, o sea, pensé en ese momento, a lo mejor hay muchísimas personas que tengan a Teachy Toby como algo nostálgico, algo que lo vivieran en su momento cuando salió, o en YouTube, o en los foros de creepypastas. Y no sé, la verdad es que no sé si vosotros o vosotras tenéis algo, alguna anécdota relacionada con Teachy Toby o con alguna de las proxies de Slenderman o con alguna de las creepypastas en general que se va a mencionar en este capítulo. Así que nada, simplemente ya me lo decís en los comentarios. Así que esto ha sido Teachy Toby. Vamos a por la siguiente. Vamos a hablar de un amigo de Teachy Toby. Bueno, amigo... amigo no, la verdad. De hecho, las proxies se odian. Se odian porque lo que hace Slenderman es jugar con ellos, realmente. ¿Vale? Es como Ganondorf en Twilight Princess cuando le engaña a Zan diciéndole que es un dios, que le va a ayudar y que va a hacer que el reino del crepúsculo vaya a mejor y luego de repente pues básicamente le quita el trono y conquista el reino del crepúsculo y por consecuente Hyrule y utiliza a Zant como marioneta. Pues Slenderman hace lo mismo con las proxies. Así que vamos a hablar de Muskie. Se trata de otro niño también de la serie de Marvel Hornets, al igual que Teachy Toby, y su verdadera identidad es Tim Wright. Siempre iba vestido con una máscara blanca y suele como actuar de una forma muy violenta.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el origen de este personaje es que se trataba de un niño que había oído de la existencia de Slenderman o de las leyendas y estaba muy obsesionado. El día de Halloween quería ir al colegio disfrazado de Slenderman. Y entonces, pues básicamente su madre le iba comprando pues, el traje, la corbata y todo lo que el niño decía, pero a él no le convencía. Además de que básicamente estaba a punto de llegar el día de Halloween y no llegaba a tiempo para hacer un disfraz que honre al personaje de Slenderman. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Tim empieza a ponerse nervioso y hace todo lo que puede acerca de coger cualquier cosa que tenga por casa para poder disfrazarse de Slenderman. Bueno, total, que al día siguiente, el día de Halloween, 31 de octubre de ese año, fue al colegio y todo el mundo se rió de él. ¿Cómo no? Bullying en una creepypasta. Entonces, pues al final, Tim llegó a casa llorando y enfadado y todo el rato repetía: Slenderman no existe, Slenderman es una mentira, es un bulo. Bueno, empezó a llorar en su cama, su madre intentó consolarlo, pero él agresivamente le decía que se vaya fuera, y de repente tenía un pequeño espejo en la mesa que enfocaba hacia la ventana. Entonces, de repente, ¿vale? En el reflejo se veía una figura alta, con tentáculos, sin cara y con smoking y corbata roja. Él se quedó como flipando, como diciendo: ¿qué coño está pasando? Y se acercó corriendo hacia la ventana. Y efectivamente, su casa estaba como en medio de un bosque. Qué casualidad. Y Slenderman estaba allí. A raíz de esto empezó a sentir dolores de cabeza, empezó a estar en shock. Lo típico cuando Slenderman se te acerca, que empieza como a provocar como electricidad estática, como mareos, como toda tu visión empieza a ser borrosa. Y entonces, pues básicamente, le dice que se vuelva a poner la máscara que utilizó para intentar disfrazarse de Slenderman y bajar a estar con él. Tim, sin decírselo a su madre, ni siquiera se enteró, bajó lentamente las escaleras, abrió la puerta de la calle, se encontró con Slenderman y a partir de ahí, Tim Wright se convirtió en Muskie, uno de los secuaces de Slenderman. Lo dicho, tampoco tengo otra anécdota, ¿vale? No tengo anécdotas relacionadas con estos personajes. Así que tampoco tengo nada más que decir realmente. Mira, bueno, alguna anécdota sí que voy a contar. Y es que estos personajes, eso, los he conocido hace relativamente poco. Y ha sido por los vídeos de Tic Tac Draw, quien, pues, mira, seamos sinceros, yo quería hacer otro capítulo de creepypastas, ¿vale? Yo quería hacer otro capítulo de creepypastas y básicamente yo ya expliqué, perdón, las que conocía. Entonces, la cosa es que básicamente empecé a enterarme de varias creepypastas y entonces me salieron las proxies de Slenderman. Y claro, al tener Slenderman en el título dije: ¡hala, esto yo no lo conozco! No sé, me entró la curiosidad y dije: venga, pues vamos a enterarnos, porque es que las cosas como son. Yo quiero saber más acerca del lore de Slenderman, cosa que desconocía cuando yo iba a la ESO. Ojalá haberme enterado de esto cuando iba a la secundaria. O sea, es algo que me gusta mucho y me sigue encantando. Me sigue gustando mucho Slender, así que básicamente, pues todo lo que tenga relación con este personaje, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces empecé a ver vídeos de Tic Tac Draw y empecé a informarme de quiénes eran los proxies de Slenderman o demás lore de este personaje. Si en alguna cosa me he equivocado, como siempre, decídmelo en los comentarios, que seguramente le he errado en alguna cosa, ¿vale? En algún detalle, así que bueno, ya me lo decís. Y dicho esto, vamos con Judy. Otra de las proxies, de hecho la última proxy de este capítulo. Vamos a hablar de Judy, quien realmente su verdadera identidad es Brian Thomas. Por lo tanto, al ser una proxy, esto significa de que también es creado por Marvel Hornets. Básicamente, de lo que realmente trata el personaje de Judy es de hacer una antítesis para el protagonista de la historia de Marvel Hornets, que es Alex, ¿no? Quien está obsesionado con Slenderman y lo que ya mencioné en el capítulo anterior. Brian empezó a verse afectado, ¿vale?, por la presencia de Slenderman. Lo dicho, causa paranoia, pérdida de memoria, miedo, incomodidad, shock y dolores de cabeza. Además de que básicamente hacía que con la presencia, ¿no?, con la suma presencia de Slenderman, todos los de su alrededor empezaban a comportarse de forma bastante extraña. Y claro, Alex en ese momento era su amigo.
no sé si mejor, pero era su amigo, o sea, eran conocidos al menos, compañeros. ¿Y qué pasa? Que Alex estaba obsesionado, al igual que Muskie, estaba obsesionado con Slenderman. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez Alex se volvió más peligroso, agresivo y violento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que básicamente Brian se puso una capucha, de ahí el nombre de Judy, para ocultar su rostro. Entonces, lo que hacía él era actuar entre las sombras para evitar que Slenderman hiciera daño y que a su vez sus secuaces, que pues bueno, además de Titch Toby y Muskie, pues también podría ser Alex, quien seguramente Slenderman le habría conseguido convencer de que estuviera con él, de que pues básicamente hiciera sus maldades, ¿vale? Tampoco es un personaje como muy bonachón debido a sus acciones, es más un antihéroe. ¿Por qué? Porque realmente Judy es capaz de matar a Alex o a alguno de sus compañeros, o digamos de tomarse la justicia por su mano, muy similar a cómo haría personajes como Deadpool. Deadpool no dirías que es un villano, pero tampoco dirías que es un héroe, porque literalmente hace cosas bastante cuestionables. Pues lo mismo le pasa a Judy, además de que básicamente su presencia es bastante siniestra, de modo que básicamente eso hace de que cuando te lo encuentras, ¿sabes? Lo que no da es confianza, de modo que esto significa de que a simple vista Judy también parece una proxy. Bueno, es una proxy, ¿no? Pero también parece un compañero más de Slenderman o alguien que te quiere hacer daño cuando lo único que quiere es protegerte desde las sombras, como por ejemplo Batman o Daredevil, ¿no? Entonces, pues... no sé cuántas referencias he metido aquí. Lo dicho, si vosotros tenéis alguna anécdota, ¿vale? Relacionada con Judy o con cualquiera de los personajes ya mencionados, decídmelo abajo en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Pasemos a la siguiente, pasemos a la siguiente. Esta sí que le tengo nostalgia. Esta sí que le tengo nostalgia. Y esta es de las más conocidas. Sonic.exe. Un Sonic, ¿vale? Ya todo el mundo conoce al erizo azul de Sega, pero con ojos rojos, de una forma como muy demoníaca y que básicamente siempre va como con el cuello torcido y va matando a los personajes de la serie de Sonic, ¿vale? La cosa es que se originó con un fangame terrorífico que alguien, no sé quién, hizo en... pues yo qué sé, en un momento en el que se aburría, ¿vale? No sé en qué año realmente. En el que, pues, habían como tres partidas. En una jugabas con Tails y al principio era Green Hill, ¿no? Al principio era el primer nivel del Sonic clásico, porque los gráficos eran estilo Sonic clásico. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que al final todo se vuelve como más turbio de lo normal, todos los animales empiezan a estar muertos con la cabeza fuera y tal, y de repente cuando llegas al final del nivel aparece Sonic.exe y mata a Tails. Y así lo mismo con Knuckles y el Dr. Eggman. Luego te aparece un screamer en la pantalla y te dice en plan, soy Dios o algo así, y entonces ya se apaga el juego. Lo dicho, ¿vale? Es un fangame. Es un fangame que la gente, los youtubers, como Fernanfloo, entre muchos otros, empezaron a jugarlo, se hizo súper viral y a raíz de esto se creó la creepypasta, ¿no? Se creó la historia. ¿Qué es Sonic.exe? O sea, ¿de qué trata la historia? Es lo típico, de que, al igual que Ben Drowned, un niño que se acababa de mudar a una nueva casa con su familia, después de poner cada uno de los muebles que decidieron conservar de la anterior casa, abrió un armario que había en lo que sería su habitación, ¿no? En ese armario pues habían bastantes cosas antiguas de los dueños anteriores de la casa. Se ve que la familia anterior, ¿no? La familia que anteriormente vivía en esa casa tenía un hijo muy obsesionado con Sonic. Y entonces pues la cosa es que alguien le pirateó el Sonic 1 y lo grabó en un disco verbatim. Pero en el disco ponía que no lo jugaras, que no sé qué, no entiendo. Si pone que no lo jugaras y que está poseído por un puto demonio, no entiendo por qué coño lo guardas. Pero bueno, no pasa nada. Lo típico de las pelis slasher de... Vamos a separarnos. ¿Por qué te separas si te van a matar? O sea, si es más fácil de que te maten. Es que no lo entiendo. Piensa un poco. Pero bueno, no pasa nada. Es que me altero, es que me altero, es que me altero. Bueno, vamos a continuar. Respira. Inspira, expira. Venga, perfecto. Continuamos. La cosa es que, bueno, ponía que no lo jugaras y tal. Y obviamente eso, pues, hace de que el niño tenga curiosidad de por qué no tengo que jugarlo. Y también le gustaba Sonic. Oh, qué casualidad. Bueno,
decidió poner el disco en su ordenador y a raíz de esto, pues bueno, se quedó como traumatizado, empezó a jugar los 3 niveles, al de Tails, al de Knuckles y al del Dr. Eggman, y a raíz de eso, cuando salía el Screamer, representa que Sonic.exe es como que salía de la pantalla y mató al niño, o algo así, o empezó como a hacer, digamos que afectaba a la vida real. Y entonces quien no ose probar el juego Sonic.exe le pasará lo mismo, tendrá el mismo destino, tendrá el mismo final. ¿Qué pasa con Sonic.exe? Bueno, pues que hay muchísimas versiones, hay incluso como diferentes universos, diferentes secuelas que iban continuando la historia de la creepypasta. A raíz de eso yo ya no sé más, yo simplemente he visto el primero, yo simplemente he visto la creepypasta original, que me parece pues, una creepypasta bastante tonta realmente, pero igualmente bastante graciosa porque a mí me encantaba ver a los youtubers jugar Sonic.exe y ver la reacción de gritar o estas reacciones bastante exageradas de la época de cuando, por ejemplo, el Rubius se asustaba con Slenderman o con el Outlast o con alguno de estos juegos de miedo de la época. Y lo mismo pasaba con Sonic.exe, realmente pues la gente se asustaba todo el rato, o hacía que se asustaba al menos, y dio bastante de qué hablar. Ahora lo ves y bueno, es una tontería en una casa, porque los que veíamos Sonic.exe ya hemos crecido y hemos visto y nos hemos dado cuenta de que se trataba de una basura de creepypasta. Pero aún así le tengo bastante nostalgia. A mí me dio bastante y se la contaba a gente que ni siquiera le interesaba. O sea, imagínate. Y, y entonces, pues yo lo que hacía era eso, ver vídeos, ver a mis youtubers favoritos jugarlo, ver más teorías acerca de la identidad de Sonic.exe, de quién era el demonio que habitaba en ese juego, más lore de la creepypasta que ahora ya no recuerdo, y contársela a varios amigos, básicamente, que, bueno, pues, que también le gustaba el tema de creepypastas. Es eso, no tengo una anécdota como tal, pero yo recuerdo esa obsesión que yo tuve. No fue tan fuerte como la de Slenderman o Ben Drowned, pero igualmente fue bastante toche, la verdad, sinceramente. Vamos a hablar de la última. Eyeless Jack. Otra que tampoco tengo una anécdota. Tampoco le tengo mucha nostalgia, pero había oído hablar, simplemente. Había oído hablar. Seguramente eso estaréis pensando, pero si no tienes nostalgia, este podcast se llama Revivir. Y trata sobre nostalgia. ¿Por qué entonces tratas creepypastas las cuales no les tienes mucho cariño? Porque probablemente para mucha gente sí que haya formado parte de su secundario, incluso su infancia, y los recuerde con cierto cariño, como yo recuerdo a Slenderman o los personajes ya mencionados en el primer capítulo de creepypastas, pues con ese cariño que con algunos, pues alguno le tendrá a Eyeless Jack, por ejemplo, o a las proxies de Slenderman. Entonces, el origen del personaje, pues es bastante largo de explicar. Se trataba de un veterano en guerra, ¿vale? Que bueno, la cosa es que mientras que estaba en uno de los conflictos, no me acuerdo si era el de Vietnam o no me acuerdo, pero bueno, en uno en una guerra importante, ¿no? De la historia, fue herido en los ojos, ¿vale? No lo voy a decir en detalle porque no me acuerdo exactamente, pero bueno, eso, fue herido en los ojos y por desgracia se quedó ciego. Se fue a su tienda de campaña para descansar y estaba acompañado de su mejor amigo, quien prácticamente estaba fatal de los riñones debido también a heridas de guerra. Entonces lo que pasa es que él intentó hacer todo lo posible para curar a su amigo, pero no pudo. Su amigo al final murió. Ya no solo eso, sino que muchísima gente que estaba a su alrededor también desapareció de su vida. No recuerdo el personaje, el nombre del personaje de Eyeless Jack, o sea, el nombre real. Pero digamos que no lo pasó muy bien. A raíz de esto, cuando él ya estaba más o menos curado, obviamente no se curó de la ceguera, pues acudió a una galería de tiro para entrenar a un cadete. El cadete también era su amigo, pero no tenía mucha experiencia disparando con armas. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente él estaba como jugando con la pistola y apretó el gatillo sin querer. La bala salió del arma, le dio al pobre Eyeless Jack, no recuerdo el nombre, vuelvo a decir, y cayó cual Joker en un tanque de estos con un líquido raro, que lo que le hizo fue quemarle todo el cuerpo y bueno, se volvió como alguien loco, que básicamente lo que te hace es pues quitarte los riñones, o robarte cualquier órgano. Entonces, ¿cómo era Eyeless Jack cuando ya es Eyeless Jack, ¿no? ¿Cómo es la criatura de la creepypasta?
Pues se trata de una criatura humanoide de piel azul oscura o negra, dependiendo de la versión, ¿vale? Obviamente no tiene ojos, son agujeros y entra en las casas por la noche y ataca a las personas mientras duerme. Muy parecido a Jeff the Killer. Eso, pues normalmente robándole órganos, especialmente los riñones. Como supongo que como venganza a aquellos que no pudieron curar a su mejor amigo. Y claro, hay como muchísimas versiones del origen también, ¿vale? Yo vi esta de Tic Tac Draw y realmente, pues es una historia, la verdad es que me pareció muy original, la de Ailes Jack, porque no es el típico niño al que de repente se vuelve loco y se quitan los ojos, sino simplemente se trataba de un ser adulto, o sea, de alguien adulto, no se trata de un niño, como lo es Jeff the Killer, como lo es Muskie, Hoodie, Twitchy Toby, Ben Drowned, yo qué sé. No se trataba de un niño, se trataba de un soldado de guerra que fue herido accidentalmente. Y a raíz de eso, pues básicamente se volvió loco porque un amigo suyo, un cadete, le disparó y literalmente pues se cayó en un pozo de tóxicos, ¿no? De líquido tóxico. Es como... Me parece medianamente original, al menos la versión que yo vi, teniendo en cuenta cómo suelen ir las historias de los personajes de creepypastas, como Jeff the Killer, porque siempre es lo mismo. Niño con familia disfuncional, va al cole, le hacen bullying, lo matan y se vuelve loco. Pues mira, es un soplo de aire fresco para cualquier historia de creepypastas, la de Ailes Jack. Vuelvo a decir, al menos la versión que yo vi. Entonces, lo mismo. Decid vosotros alguna anécdota que tengáis acerca de este personaje. Lo dicho, yo realmente tenía la idea de la existencia del personaje. Yo, en cierto modo, lo conocía, o sea, lo recordaba o me sonaba, pero no tenía ni idea de quién era este personaje. Pero la foto de Ailes Jack, que seguramente la estaréis viendo, sí que la vi en su momento. Y es una creepypasta que la verdad es que me gusta mucho, me gusta bastante, porque bueno, sí, luego es lo típico de un monstruo que te roba órganos por la noche y tal, pero la historia de origen que se inventaron fue increíble, sinceramente, al menos eso, la que yo vi. Y estos serían otras 5 creepypastas, las cuales pues son bastante clásicas y son bastante nostálgicas para muchos o muchas de vosotros o vosotras realmente. Y no sé, si queréis más creepypastas, pues pedídmelo. A mí es un tema que me encanta tratar, así que si queréis más de este tipo, dale mucho like, eso sí, y pedídmelo en los comentarios. Ya me informaré de más creepypastas, como por ejemplo Peiluna, algunas creepypastas de capítulos perdidos de cierta serie infantil, como decía en el otro capítulo, y ya está. Y vamos hablando. Vamos hablando porque de vez en cuando seguiré tratando creepypastas porque es un tema, lo dicho, que me encanta. Así que de verdad, muchas gracias por estar aquí un capítulo más y nos vemos en la próxima.